Bien. Bueno, les explicaba que tanto San Agustín como Santo Tomás están dentro del paradigma de los filósofos cristianos, es decir, ellos no necesitan fundamentar racionalmente para convertirse al cristianismo, sino que ellos ya mamaban la experiencia de una visión cristiana del mundo, eh, y, y la particularidad de Tomás de Aquino, representante de la escolástica, es la posibilidad que tiene de mostrarnos un camino, una vía, ¿sí?, que utiliza él para demostrar la existencia de Dios por un camino racional. Obviamente que este camino racional es un camino que está acompañado por una visión cristiana del mundo, pero él trata de utilizar elementos que sean evidentes para todos, y cuando utiliza elementos que sean evidentes para todos, lo que está haciendo es poner en funcionamiento la articulación entre lo que él cree y cómo puede, de alguna manera, la razón cooperar con esto que él no necesita ningún tipo de demostración para creer en Dios. Pero la razón se pone en funcionamiento en ese camino, ¿no?, que son las vías. De hecho, para Tomás de Aquino, Dios no es el punto de partida, como lo era para San Agustín, sino que Dios es el punto de llegada. Partimos de lo que es más evidente para todos nosotros y de cual no pongamos en discusión nada, y a partir de los efectos, que es el mundo creado, llegamos a la causa. Por lo tanto, existe la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de un Dios. Este es el camino que utiliza Tomás de Aquino a partir de las vías trabajada en uno de los artículos de la Suma Teológica, las cuestiones de la Suma Teológica. Bueno, esto también lo van a trabajar ustedes. La idea sería que la segunda instancia de evaluación sea eh, la elaboración con el equipo de trabajo, con la pareja que ustedes están trabajando, pareja de trabajo, armar un video. Este video tiene que ser un video librado a la creatividad de ustedes. Puede ser expositivo, en donde ustedes muestren al autor, sea Tomás o sea Agustín. Pueden utilizar cualquier tipo de recurso, PowerPoint, audiovisual, fragmento de una película, y este video tiene que estar editado por ustedes, en el sentido de que a mí me entregan el video. O sea, el parcial es la entrega de un video, para después examinarlo y subirlo. El video debe tener más o menos entre 10 y 12 minutos, y en esos 10 o 12 minutos ustedes van a explicar al autor. Pueden ser como los videos que ustedes ven en las redes, pueden ser los videos que ustedes ven en los canales de YouTube con algún autor que quiere explicar, pero en realidad quiere mostrar un poco más el librado a lo que ustedes quieren hacer, un diálogo entre ustedes, algo más expositivo que esté editado, donde ustedes puedan explicar, obviamente con una fundamentación de los textos, del autor, qué es lo que quieren presentar ustedes y cómo lo van a hacer. La intencionalidad que tiene el autor también, pero esto ya ustedes me lo entregan editado. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué la entrega va a ser post receso? Porque, bueno, ustedes están medio apretados con el tema del calendario, y por otro factor, porque si tienen que elaborar algo, por ahí requieren otro tipo de coordinación y después un trabajo posterior antes de que me lo entreguen. Y esto, bueno, requiere por ahí un tiempo más de coordinación, inclusive del propio contenido del tema. Esto lo vamos a hacer, la entrega la vamos a poner yo diría para la segunda semana de agosto, porque seguramente nos encontraremos entre la primera de agosto, y entre la primera y la segunda de agosto ya estaríamos en condiciones de poder entregar el video. No quiero poner una fecha puntual, porque esta modalidad implica cierta flexibilidad, con los tiempos distintos, con horarios distintos, con ingresos distintos a la plataforma y también con entregas en horarios distintos, digamos, ¿no? Tampoco hay que extenderlo más, porque es simplemente grabar un video y editarlo y enviarlo. Porque nada, nosotros tenemos que seguir avanzando, y porque ya tendrían una nota y después en octubre tendremos otra más. Por lo tanto, tampoco hay que estirarlo tanto. Lo extiendo un poquito post receso porque ustedes tendrían, digamos, la posibilidad de poder tener un tiempo para coordinarlo y prepararlo, y además por un tema de calendario en donde en esta época estamos un poquito ajustados. No sé si alguno quiere habilitar el micrófono y preguntarme algo con respecto a esto, pero esta sería la idea. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo Hola, quería Connie, buenas preguntar noches.
Una consulta. Sí, Pues justo me enganché un poquito tarde, sí, perdón. dale, dale, no hay drama. El tema sería, digamos, exponer sobre Tomás de Aquino o San Agustín, elegir alguno de los dos. Sí, el tema puede ser expositivo, ¿sí? Puede ser dialogado entre ustedes. El tema puede ser presentado con una voz fuera de la imagen y mostrando imagen. Digamos, eso yo lo voy a dejar a la libre creatividad de ustedes. No necesariamente Bien, tiene y que ser sería, expositivo. Y sí, tiene que ser elegir un autor. ¿Sí? Yo voy a plantear bien, la temática del mal con San Agustín, con el autor, con algunos pasajes y también con algunas recomendaciones bibliográficas. Y el otro tema sería la existencia de Dios por la vía racional, que sería Santo Tomás de Aquino. Ustedes eligen el autor y lo trabajan. Esto queda también librado a la elección de ustedes. Bien, perfecto. Profe, justo se me cortó. Recién, cuando explicabas qué tema de cada uno de los dos, de Tomás de Aquino o de Santo Tomás. Concretamente, ¿qué temas serán, perdón? En el caso de Tomás de Aquino sería la demostración por la vía racional de la existencia de Dios. Es decir, sabemos que en la filosofía medieval o cristiana nace otra ciencia que es la teología, pero la razón humana está capacitada y de hecho hay una demostración y hay un camino al cual, bueno, podríamos criticarlo, podríamos decir, mira, esta vía que utiliza Tomás de Aquino no es tan racional porque acá está metiendo aspectos de la fe. Eso también es analizable y es discutible quizá, ¿no? Pero el intento de mostrar un camino en la existencia de Dios por el uso racional me parece válido. Y en el caso Todo lo de que sería San la Agustín, escolástica. y en perdón, Todo lo que sería la escolástica de la Tomás de escolástica, Aquino. sí, sí, sí. Acá estamos en dos periodos completamente distintos. San Agustín es el representante de la patrística, y cuando hablamos patrística estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, entre el siglo I y siglo IV. A partir del siglo V en adelante, más o menos aproximadamente siglo XIII, aparece la escolástica. La escolástica viene de escola viene de escuela o el ámbito donde se imparte la enseñanza, y cuya, digamos, raíz más profunda sería el ocio. Ocio es escola y escola es estudio. Eh, el representante de la escolástica sería Santo Tomás de Aquino y el tema sería la demostración de la existencia de Dios. En el caso de San Agustín me parece que es más interesante la cuestión del mal, porque San Agustín es un pensador que se convierte al cristianismo, distinto a Santo Tomás de Aquino, y transita por un movimiento que se llama el movimiento del maniqueísmo. Por lo tanto, la cuestión de la problemática del mal sería en San Agustín, y en Santo Tomás de Aquino la demostración de la existencia de Dios. Obviamente que en ambos casos están los temas metidos, digamos, ¿no? Pero el foco Perfecto. sería el mal en San Agustín y la existencia de Dios en Tomás de Aquino. Buenísimo. Gracias. Bien. Si no tenemos alguna consulta, doy dos consideraciones a propósito de las cuestiones dentro de lo que se llama la filosofía medieval. No sé si alguno tiene alguna consulta. Bien, No, ninguna. entonces, para continuar con la temática, tiene que ver un poco con esto que nosotros venimos charlando. La filosofía medieval es ese intento que tienen los autores por conciliar razón y fe. Los polos opuestos o los extremos que a veces hasta se tocan y se vuelven bastante dogmáticos en este sentido y hasta a veces produce cierto hasta, no sé, diría rechazo porque es chocante pensar en una lógica, eh, diría fraccionada, ¿no? Respecto de la idea de razón es el fideísmo por un lado, ¿sí? El fideísmo sería la posición a rajatabla, dogmática, eh, fuerte, diríamos nosotros, de una religiosidad o de un movimiento religioso que desvincule completamente a una posibilidad de la razón para acompañarla. ¿Sí? Es como decir, si crees no podés pensar, o si crees utilizar la razón sería una mala palabra. Y esto me parece bastante fragmentado porque
fíjense que hay una imagen que a mí me gusta utilizar mucho, ¿no? Que a veces utiliza mucho el empirismo, digamos, de los ingleses, el empirismo de la época moderna inclusive, ¿no? De los ingleses que sería una especie de escepticismo disfrazado, porque David Hume, un empirista inglés, diría, para navegar yo no necesito conocer las profundidades del mar porque me alcanza con ver la superficie, digamos, ¿no? Es como si uno estuviera navegando en un mar profundo, pero del cual yo tenga visión simplemente de la superficie. Por lo tanto, que yo no indague sobre la superficie no significa que, perdón, que yo no indague por las profundidades o los abismos del mar, no me inhabilita a mí pensar o creer que existe, digamos, ¿no? Yo sé que existe el abismo del mar, las profundidades. Y es verdad, yo no necesito conocer las profundidades, me alcanza con ver la superficie, pero aquellos que se dedican en un ámbito más académico, científico si lo quieren, en un ámbito filosófico, o aquel que indaga en estas materias, no debe desconocer de que, además de que existe la profundidad del mar, es lícito ocuparse de las profundidades del mar. Por lo tanto, desprender de todo ámbito racional de las propias creencias me parece fragmentar la idea de verdad. Y esto no es válido y no resulta cómodo, porque hay una frase también de San Agustín que dice que entiende para creer y cree para entender, digamos, ¿no? Cuando la fe se hace irracional, cuando la verdad se vuelve únicamente credibilidad pura, sin ningún tipo de fundamentación lógica o racional, se vuelve hasta incómoda, digamos, ¿no? Transitarla. Por eso me parece que el fideísmo es la posición dura, fuerte, de una fe acrecentada porque todo el ámbito racional resulta peligroso y hasta mala palabra. Pero por otro lado, en el otro extremo también está el racionalismo del empirismo inglés, digamos, ¿no? De pensar de que solamente me incumbe lo que me es demostrable y lo que me es visible, digamos, ¿no? Desprendiendo toda posibilidad de misterio, toda posibilidad de conocer una profundidad y un abismo distinto, digamos, ¿no? Si vamos a hablar en términos más pragmáticos, sí, está claro que para la ciencia que se ocupa de las causas inmediatas o segundas, no necesita conocer las profundidades del ser, pero no debe desconocer que existe el ser. Por lo tanto, utilizará otro saber como la filosofía para poder complementar sus estudios, digamos, ¿no? Por otro lado, también me parece que se necesita un diálogo entre filosofía y ciencias para poder desterrar esta idea de la doble verdad. La idea de la doble verdad es aquella que postula de que hay una verdad para la ciencia y otra verdad para la fe, y esto es lo que intentan saldar algunos autores. En este caso San Agustín. Seguramente San Agustín será más creíble, más fe. San Agustín era un hombre más, en ese sentido se convierte, transita por el pecado, describe su conversión en ese itinerario que hace en las confesiones, para después convertirse al cristianismo. Y un Tomás de Aquino que es más lógico, más racional y más estructurado para poder llegar por otro camino, digamos, ¿no? Pero me parece que ambas posiciones, un irracionalismo en donde solo prima la fe y un racionalismo inmediato o empírico que inhabilita toda posibilidad de misterio, me parece que son posiciones extremas que resultan en un determinado momento peligrosas, ¿no? Peligrosas de transitarlo. En ese sentido, me parece que la filosofía intenta conciliar esos extremos para poder mostrar un camino de intercambio en donde es posible la fe y la razón para poder abrirse al ámbito de la verdad. En algunos de los puntos, el problema que aparece en la filosofía medieval obviamente es la existencia de Dios, ¿sí? Porque, vuelvo otra vez al punto, si la filosofía intenta describir y estudiar el ser, necesariamente va a tratar de explicar la configuración del ser, la constitución del ser, qué es el ser en definitiva y cuál es la causa del ser. Y si se pregunta por la causa del ser, se pregunta por el origen del ser. Y preguntarse por el origen y por la causa del ser es preguntarse en definitiva si es posible admitir un Dios que sea el ser absoluto.
Y es válida la pregunta porque si bien es cierto las ciencias no se deberían preguntar porque estarían saliéndose de su ámbito, no pueden dar por supuesto de que el ser es gratuito o aparece, digamos, ¿no? Cuando yo miro una obra de arte y examino la obra del artista, y examino la obra de arte porque estoy en posición de ver la obra de arte, aunque yo no conozca al autor, la obra de arte me está manifestando al autor. Entonces es lícita la pregunta de cómo es este autor, quién es este autor, porque la belleza de una obra de arte me debería llevar necesariamente a, debe tener determinadas características el artista, aunque no lo conozca y aunque no lo vea, aunque el artista esté muerto. ¿Sí? Entonces esa es la analogía que a mí me permite, ¿no? La idea de un velero o un barco en las profundidades del mar, la ciencia indagará por la superficie, porque necesita respuestas inmediatas, y existirá otro saber que dé cuenta por el abismo que aparece en esas profundidades del ser. Y la obra del artista también, ¿no? Como esa analogía en donde la obra, el mundo, la regularidad, la naturaleza, la sabiduría del mundo, me debe remitir al autor del mundo, ¿no? Este es el intento que hacen los autores de conciliar razón y fe. Obviamente que hay cuestiones que son problemáticas o que son puestas en discusión. Una de las cuestiones que son puestas en discusión es la existencia de Dios, la problemática del mal, porque está claro de que si existe Dios, ¿de dónde el mal? El mal existe, por lo tanto, o Dios no es tan Dios, o es un Dios malo, y si es un Dios malo no es el Dios cristiano como el que me contaron, o en todo caso es un Dios cristiano como el que me contaron, pero es un Dios que permite el mal. Si Dios permite el mal, ¿es bueno? Ahora, si Dios permite el mal, ¿Dios lo quiere? ¿Es lo mismo la permisión que el querer? Siempre me pongo en esta perspectiva, digamos, ¿no? La imagen del padre y del hijo, ¿no? El padre no quiere que el hijo sufra. El padre no quiere que el hijo haga las cosas mal. Ahora, muchas veces el padre permite que el hijo haga las cosas mal para que el hijo aprenda. Ahora, es lo mismo querer que permitir. En todo caso, la permisión divina de que las cosas se den de determinada manera y que el hombre sufra producto de sus propias acciones, no es un Dios medio malo que permite que yo la pase mal para que después me digan, viste lo que es. Bien, todas estas cuestiones aparecen, digamos, ¿no? en la discusión de la, de la filosofía medieval, ¿no? La existencia de Dios, si es posible demostrar su existencia por el camino racional, cómo se compatibiliza Dios con la presencia del mal. Si Dios existe, controla mi vida, si Dios es el autor, controla mi vida, por lo tanto, ¿soy libre o no soy tan libre como Dios quiere o me dice? Bien, estas cuestiones aparecen y estas cuestiones se dan dentro de lo que es la filosofía medieval. Fíjense en los textos que puse yo en la plataforma, en el aula virtual, ¿no? No sé si ustedes los tienen ahí a mano o los pueden visualizar en la pantalla que compartí. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien, no vaya a suceder como la otra vez, que hablé de las tres posiciones, los tres paradigmas, yo leí el texto de Guardini, el texto de Nietzsche y todo, y cuando voy a la grabación me había quedado en el escritorio y con todos los archivos ahí no podía ver nada. Así que... No hay problema, se entendió bien. Sí, eso es para quedarme tranquilo. Bueno, muchachos, el primer texto es interesante. Fíjense que acá aparece la problemática. La problemática es intentar conciliar esto, ¿no? Digamos, estos autores intentaban mostrar que era posible su credibilidad, pero que también habían cuestiones que eran incompatibles. Y una de las cuestiones incompatibles es cómo carancho puedo demostrar la existencia de Dios como un mal que el hombre ve y que el hombre vive, ¿no? Hay una poesía de Dostoyevsky, por ejemplo, en donde hay una discusión entre dos hermanos, ¿no? Iván Karamazov y Alyosha, que era un monje que al día siguiente un monje ruso, que al día siguiente se internaba con su asesor espiritual, creo que lo llaman en la novela, ¿no? En la novela los hermanos Karamazov. En la discusión que tiene la noche anterior, antes de que se internara con su asesor y monje director espiritual,
tiene una conversación y una especie de sinceridad con el hermano previa a su partida, ¿no? Entonces en esa conversación está el paradigma propio de la cuestión del mal, digamos, ¿no? Y cómo el mal se presenta como misterio, Dios se presenta como misterio, y Iván Karamazov es la mente del filósofo racionalista que no entiende esta idea del misterio, digamos, ¿no? Iván le pregunta, ¿cómo puede ser que vos te internes y entregues tu vida a un ser, a un Dios, a un grupo de hombres que intentan pretender que Dios existe frente a la presencia del mal en el mundo? Entonces, Alyosha, que no tenía respuesta, le dice, mira, es un misterio, Dios está presente y Dios te está acompañando en el momento. Entonces dice, no, discúlpame, yo te voy a demostrar que esto no es así, o por lo menos no es como yo lo entiendo, digamos, ¿no? Dice Iván Karamazov, mente racionalista, mente filósofa, si quieren, ¿no? Pensante, y dice lógica, ¿no? Dice, había un rey que estaba frente a sus súbditos, y frente a sus súbditos había una madre que estaba con un nene de 6 años, que era el hijo de la madre, que era un súbdito también del rey, y que le tira una piedra a uno de los perros del rey. El rey suelta la jauría de perros, porque como habían atentado contra el perro, suelta la jauría, y la jauría de perros se come al hijo en delante de presencia de la madre. Y le dice, vos me vas a decir que en algún momento, en el más allá, después de esta vida, la madre se va a reencontrar con el hijo se va a reencontrar con la madre va a perdonar al rey, el rey va a pedir perdón a la madre, y viviremos como una especie de armonía futura en donde todos tengamos como una especie de recompensa futura. Si ese es al Dios al cual te vas a entregar, yo no lo quiero, yo te devuelvo el billete de este Dios, hacé vos con tu vida, pero yo no puedo aceptar un Dios que me muestre una armonía futura, o me muestre como una especie de recompensa futura. Vieron que a veces el cristianismo, cuando uno intenta explicar la presencia del mal en el mundo, hay como una especie de respuesta no voy a decir recompensa, pero por ahí una especie de consuelo hasta de tonto, ¿no? Mira, todo mal es porque hay un bien en el fondo, en algún momento pasará, ante la presencia del mal cruento que puede ser la pérdida de un familiar, dice, bueno, ya en algún momento vendrá como esa armonía, y la madre se encontrará con el hijo con la madre, vos con el padre, y en algún momento todos serán felices, ¿no? Iván era bastante más lógico y bastante más racional, ¿no? Y le dice, mira, si este es tu Dios, hacé vos, yo te respeto, no te voy a decir nada, pero yo necesito un Dios que haga justicia aquí ahora, en este mundo. Yo quiero que el rey en este momento pague por lo que hizo la madre, que el hijo se vuelva a encontrar y que viva feliz con la madre, no que en algún momento futuro estas cosas puedan darse, ¿no? En ese diálogo está resumido para mí la fundamentación del ateísmo, ¿no? Porque es la presencia de que frente al mal, Dios no pueden convivir, ¿no? Ese es como el cuño y la piedra angular de la división, inclusive de una filosofía que intenta conciliar razón y fe, la posibilidad de un Dios, y una filosofía que ha rechazado todo tipo de fundamentación racional frente a la presencia del mal. Voy con el primer texto. Yo el texto se lo dejo para que ustedes lo mediten y lo transiten también inclusive para sus exposiciones, digamos, ¿no? Dice este escritor, la religión es probablemente el cuento chino más grandioso jamás contado. Piensen en esto. La religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible, Jesús, Dios hecho hombre, que nos cuentan y nos dicen, digamos, ¿no? Que vive en el cielo, que observa cada cosa que hacemos, cada minuto y cada día. Y el hombre invisible tiene una lista de 10 cosas especiales que no quiere que hagas. Y si haces algunas de estas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de fuego y humo y quemazón y tortura y angustia, donde va a enviarte para vivir y sufrir, y quemarte y atragantarte, y gritar y llorar. Es el infierno, ¿no? O sea, si vos no cumplís los mandamientos, estará el llanto y rechinar de dientes en ese infierno, o tendrás el cielo. Y llorar para siempre hasta el fin de los tiempos. Pero te ama, dice, ¿no? Qué contradictorio. Un Dios que te va a castigar, pero que te ama. Vamos a otro argumento, que hay muchos que son muy interesantes, digamos, ¿no? Pero
Fíjense este de Viktor Frankl, el texto 4, El hombre en búsqueda del sentido. Por cierto, se lo recomiendo, ¿no? Dice, ¿por qué hablamos del buen Dios? A lo que le contesté. Hace una semana tenías sarampión, está hablando el padre con una hija, y ahora el buen Dios te ha curado. Pero la niña muy inteligente, ¿no? Muy lógica de los chicos que preguntan y que cuestionan, dice, pero la niña no quedó muy contenta y replicó, muy bien, papá, pero no te olvides de que primero él me envió el sarampión. Así que esa recompensa futura, esa idea de que Dios te cura y te sana, previamente ha sido puesta por un Dios que tiene como los hilos de toda la historia, digamos, ¿no? Y otro tema fundamental tiene que ver con la cuestión de la libertad. Si Dios es omnipresente, si Dios es el autor del ser, causa del ser, y el hombre tiene que cumplir ciertos mandatos, cierta idea en donde tiene que hacer la voluntad divina, en definitiva, ¿el hombre es libre o no es libre? La libertad humana es otro cuestionamiento propio que aparece, ¿no? Este deseo de libertad absoluta que intenta, de alguna manera, borrar de cuajo la idea de trascendencia, la idea de un Dios que acompaña esa libertad. Texto 5. Dios dice, haz lo que quieras, pero toma la decisión incorrecta y serás torturado por toda la eternidad en el infierno. O sea que ya te asusta, digamos, ¿no? Dice, porque Dios te ama, dice, sos libre. Ojo, pero si te equivocas vas a pagar y vas a ser torturado por la eternidad en el infierno. Esto, Señor, no es libre albedrío. Sería semejante a un hombre que le dice a su novia, haz lo que desees, pero si eliges dejarme, te seguiré el rastro y te volveré y te volaré los sesos. Cuando un hombre dice esto, lo llamamos un psicópata y pedimos a gritos de que sea encarcelado o ejecutado. Cuando Dios dice esto, lo llamamos amor y construimos iglesias en su honor, digamos, ¿no? El paradigma, digamos, del ateísmo puro, digamos, ¿no? Bien. Hay más textos, son 6 hojas de textos y se los voy a dejar para que ustedes lo sigan meditando en la semana y para el lunes que viene puedan traerme 2 de la primera parte acerca de la cuestión del mal, obviamente que vamos a intentar dar una respuesta a la cuestión del mal, y 2 con respecto a la libertad, ¿no? Si Dios es absoluto y nos dice que somos seres libres, sin embargo, ojo con esto, ojo con lo otro, porque hay como una especie de bajada de línea, la cual no podemos equivocarnos porque está el premio y el castigo, digamos, ¿no? El premio si es que hacemos las cosas bien y el castigo si es que hacemos las cosas mal en vistas de una libertad entendida como absoluta, digamos, ¿no? Consultas, preguntas, chicos. Es interesante, ¿no? Los textos porque plantean de cuajo ya no una cuestión, digamos, a ver, como para concluir, ya no una cuestión meramente dogmática de credibilidad, sino más bien una cuestión en que estamos razonándola. Esto es así, examinemos si esto es así y si esto corresponde a que sea así, o hay alguna alternativa racional para poder compatibilizar ambos puntos, ¿no? Esto me parece lo rico dentro de este periodo, ¿no? Que se ha intentado plantear la causalidad del ser, que es el intento de la filosofía por llegar hasta la causalidad última, es decir, la existencia de un Dios. Y segundo punto es la compatibilidad con la idea del mal, ¿no? ¿Cómo es compatible la idea del mal? Porque vuelvo otra vez a lo mismo, que lo dije en la clase pasada, si Dios existe, existe para el que cree y para el que no cree, y si Dios no existe ni para uno ni para otro. ¿Sí? Y esto es lícito, ¿por qué? Porque la razón humana puede tranquilamente indagar estos puntos y estos aspectos. Habilito micrófonos. Sí, tal cual. Y aparte cuando dice el tema de la libertad humana, que tipo, si tomás la decisión incorrecta, ¿incorrecta para quién? ¿Entendés? Es como ya da por sentado que su palabra es la correcta y es lo que hay que hacer. Entonces, es como, digamos, cero libertad humana en decisión de acción, sería, ¿no? Bien, muy bien. Es justamente es el reclamo ateo con respecto a la cuestión de la libertad, digamos, ¿no? O sea, ¿libertad para quién? ¿Para vos? ¿Para mí? Me suena bastante a... Ojo, yo no es que tengo algunos aspectos para poder explicar y decirlos, pero metiéndome un poquito en la lógica propia, ¿sí? Me suena un poco a la idea de esta libertad ficticia del hombre prefilosófico, digamos, ¿no? Aquel que entendía el factum
como una especie de destino inexorable, una libertad media ficticia. Dios es el que gobierna, Dios es el titiritero y nos está moviendo, aparentando cierta libertad, pero Él maneja los hilos de la historia, ¿no? Me da la vida y también me la quita, digamos, ¿no? En definitiva. Sí, tal cual. Bien, Nico, ¿alguna pregunta? Tomás, ¿alguna pregunta? No, no, ninguna. A mí me llamó la atención la frase esa, que es una parte, me parece, la de George Carlin, Ah, la algún primera. comediante, sí, Sí. que sale en un documental que me acuerdo que creo que salió en el 2007, creo que se llama Sidecast, algo así, Sí. está en alemán, Sí. que estaba de moda en ese momento. Uh-huh. Y bueno, la primera parte es sobre el cristianismo y todo ese tema. ¿Lo podés Y me buscar acuerdo eso? que aparecía esa frase. ¿Lo encontrarás ese documental? No sé Sí, si antes estaba en Netflix, mira. pero lo sacaron y creo que está en YouTube, está subtitulado o en español. ¿Te lo puedo dejar como tarea? Sí, es la primera parte, nomás dura 30 minutos, pero es más que nada una crítica a todo Una crítica al cristianismo exacto. sería. Bien, muy bien. Yo en algún lado lo tengo, ese documental grabado. Después me fijo si lo puedo subir. No sé cuánto Sí, pesará o tampoco. mandame el link y yo después lo subo. Dale, listo. Perfecto. Sí, creo Bueno, que eran chicos, 30 minutos dura. bien. Yo lo que les dejo son los textos, ¿sí? Elijan 2 de uno y 2 del otro para comentarlo en clase. Buenísimo. Bueno, Gente, gracias. Buenísimo. muy buena semana. Buena Hasta semana. luego. Igualmente, Saludos a todos. besos. Igualmente. Saludos. Igualmente.